Bueno, llegamos al final. Iglesia y sociedad, Evangelio y cultura, y nuestro último tema, que es crear cultura, el final de esta serie. Ya vimos la relación de la iglesia y la cultura, condenar la cultura, criticar la cultura, consumir la cultura, copiar la cultura, y ahora crear cultura. El desafío mayor está ahí, porque claro, uno puede hacer el análisis de todo lo demás y decir sí, es cierto, eso ha pasado, así podemos ver esa relación, pero cuando llegamos a este punto, la cosa se vuelve más desafiante, porque entonces quiere decir que de hecho como hijos de Dios, como comunidad del reino de Dios, como representantes de los valores del reino de Dios, estamos llamados a ofrecer cosas distintas. No solo llamados a ser diferentes y confrontar, sino llamados a hacer cosas distintas. Y ahí viene el tema de la creatividad, como un rasgo humano en general, de toda la raza humana, y la cultura es producto de esa creatividad del ser humano y todos los elementos y todos los componentes. Es una característica innata del ser humano. Y nosotros como creyentes, como discípulos de Jesús, la tenemos también. Pero nosotros tenemos el desafío de que tenemos la creatividad para hacer cultura con los valores del reino. Es una nueva cultura, una nueva manera de pensar, una nueva manera de actuar. ¿Hay ejemplos bíblicos de creación de cultura? Pues por supuesto, desde la creación. Y en el Antiguo Testamento probablemente el ejemplo más importante es la ley misma. La ley de Moisés es creación de nueva cultura, distinta de las culturas circundantes de los pueblos paganos y distinta de la cultura egipcia de donde salió el pueblo, ni de aquí ni de allá, ya hablamos de eso, ¿no? Es una nueva cultura basada en la ley. La ley crea una nueva cultura que incluye todas las cosas. Y luego pues cuando se desvían de esa cultura, vienen reformas, y es una recreación. Ahí están Josías y Ezequías, son dos ejemplos de que se regresa, se recrea una cultura. Luego en el periodo llamado intertestamentario, del Segundo Templo, como se le conoce también, hay una nueva cultura judía. Ahí nacen las sinagogas, no estaban. Hay nuevas fiestas. La fiesta del Purim, por ejemplo, es la que se celebra cuando el pueblo es liberado allá en tiempos de Esther. Ahí está. Y la fiesta del Hanukkah es la fiesta de las luces, que se celebra pues la liberación del templo en ese periodo del periodo intertestamentario. Eso no estaba en la ley, era nuevo. Y se incorporó a la cultura judía. En el Nuevo Testamento pues hay varios ejemplos. Pensamos en Pablo en Filipos, Pablo en Atenas, Pablo en Éfeso, cambiando la cultura de la comunidad donde estaban. Hay ejemplos. Pensamos en el libro de los Hechos y la comunidad cristiana, los valores que se establecen ahí. La comunidad como comunidad es un valor de la nueva cultura cristiana. El cuidado de los más vulnerables es un valor de la nueva cultura. Eso es algo que no estaba y que se inserta ahí. La cultura de la excelencia, hacerlo todo bien, con excelencia para el Señor, es una cultura que se establece ahí y que, bueno, hemos abandonado. Y en la historia, en la Reforma protestante se habla desde la iglesia primitiva se habla de una cultura nueva. De hecho, se cambió la cultura greco-romana y se hizo una fusión en realidad. Una nueva cultura nació ahí, que dio lugar luego a lo que se conoce como la cultura occidental. Hoy se está alejando mucho eso de aquellos valores originales. La Reforma protestante es un cambio de cultura, además de otras cosas, de cuestiones puramente teológicas, doctrinales, eclesiásticas. Hay un cambio de cultura. Es una nueva cultura que se establece en las naciones donde la Reforma se acogió y se estableció.
Y hoy, ¿cómo lo vemos? Bueno, no es suficiente condenar y criticar, no es suficiente consumir y copiar, hay que transformar y crear cultura. Hay que cambiar la cultura de mediocridad que tenemos para una cultura de excelencia. Hay que cambiar cultura del descuido de la vida humana y de la protección de la vida humana por la protección de la vida humana. Hay que cambiar esa cultura de mentalidad de víctima a una cultura de responsabilidad y de acción. Hay que cambiar esa cultura de desorden y de violación de las normas y de la ley como cosa más natural, ¿no? Una cultura de ley y de orden y de limpieza. Bueno, son cosas, ¿no? Y luego culturas en todas otras áreas, ¿no? Cómo se hacen las cosas, el orden y la disciplina, en fin. Cambiar y crear nueva cultura con los valores del reino. Ese es el desafío. Ese es el desafío nuestro en este tema de iglesia y sociedad, la relación iglesia y sociedad. Bueno, terminamos nuestro estudio y aquí acabamos. Espero que sirvan todas estas lecciones breves que hemos puesto en los diferentes videos para provocar debate, la reflexión sobre estos temas.